elemento químico más abundante. El elemento químico más abundante, señores, es oxígeno. Por eso que a la corteza le dice también que da oxígeno. Oxígeno. Más abundante que el blanco. Muy escaso oxígeno. Pero como profesor no le puedo llamar oxígeno a dos, entonces voy a utilizar silicio, hierro y aluminio. No me digo. Aunque, señor, como el manto está entre la corteza y el núcleo, está en el centro, está en el medio, te digo, meso, ¿también lo llaman? Meso. Cuidadito, ¿ah? Porque la próxima semana hablará de otra mesosfera en el aire. Recuerda trombosfera, la mesosfera. Pero también acá, dentro de lo sólido, hay una mesosfera. Hay una mesosfera gaseosa y hay una mesosfera sólida. El elemento más abundante en el núcleo. No, señor, por eso es cero. Profesor, ¿viste? Pero como estás adentro, señores, prefijo de interior, endósfera. Abajo, alumnos, hay más o menos presión. Y hay más presión, señores, ¿con qué instrumento se mide la presión, jóvenes? Valores, o esfera de presión, o marítima. Tengo los muchachos que se les he explicado en la parte final. Ya se acabó cualquier institución que la pueda hacer ahí. ¿Qué industria elabora acero? ¿Cuál es la mezcla del acero? Pero lo básico es el hierro. Tremenda reserva de hierro. Tremenda esfera para hacer profesor acero. Materia prima. Esto se le llama por eso la pues con algunas funciones básicas. Alumno, en la corteza, a mayor profundidad, temperatura constante, disminuye o aumenta. Nombre de este proceso, alumno, gradiente. Gradiente. No estoy detallando más acá. Porque repito, empezar a ver que eso no es tiempo para desarrollar. Profe, yo me acordaba de gradiente térmica, en el aire. Más arriba, más longitud, menos temperatura. Pero la gradiente térmica está en la tierra. Más abajo, más profundidad, más calor. Profe, y hay una constante como la gradiente térmica, por supuesto. Por cada 33 metros de superficie que calienta, la temperatura aumenta a 1 grado Celsius. La gradiente térmica era más altitud, menos temperatura, era la altura inversa. La geotérmica indirecta, más profundidad, más temperatura. Profesor, otra consulta por ejemplo. ¿Por qué ha dividido aquí? Subcapas. Vamos, jóvenes, ¿cuáles son las dos subcapas de la corteza? La primera se llama, la segunda se llama, ¿qué significa ser? Solo una pregunta por hacerles. ¿Hay dos mantos? Sí. Manto superior. Manto inferior. Pero una vez que revisión a Tabaco no se le pegó la gana de preguntar manto superior. Si uno le puso, como es una zona de masa, y le estaba de David, él vino para hablar de David a cero. Dividía profesor, esta es la ley. ¿Qué profesor? Sí, profesor, la zona interna, mucho calor, esta es el juego filoso. Y no estaba directamente en el proceso que se afecta sobre eso. El proceso no estaba eso. Entonces, ¿por qué no pregunto? Porque el alumno, si le va a preguntar biodinámica, el alumno, si le van a preguntar sobre placas, porque el profesor tiene tectónica de placas, tiene que saber dónde se ubica el mapa que mueve las placas. Fácil. Esto lo hablo directamente aquí. No sea literal, profesor, solamente lo que está en el proceso. Aquí no se habló. Pero te preguntaron en el mes de marzo, María. Por
hay una partecita donde dice el territorio peruano y dice que el mar territorial del Perú. Aquí un título no tiene nada. Y el mar implica que tú debes saber el límite, el nombre del mar, el tipo de mar, y también que sepa que en el mar hay movimientos como olas, mareas y corrientes, ¿no? El hecho que exista un término nada más engloba mucha información. Profesor, es importante entonces que maneje eso, por supuesto. Profe, una pregunta, mando superior a perdón, mando inferior biosfera. Y tengo dos núcleos. El núcleo externo, que es básicamente líquido. El núcleo interno, que es fundamentalmente sólido. Pregunto, señores, a más profundidad, ¿más o menos temperatura? Más. Vamos a colocar características de lo rápido. La capa de mayor temperatura es el núcleo. ¿Cuál es la capa de mayor masa? Manto. ¿Cuál es la capa de mayor densidad? Perdón, lo más sólido es la corteza. Lo más pesado no se va hacia abajo y lo más ligero hacia arriba. Eso es la fuerza de gravedad. Porque podría, por ejemplo, como le con más temperatura. ¿Cuál tiene menos temperatura? Menos temperatura. ¿Cuál tiene menos masa? La corteza. ¿Cuál tiene profesor menos densidad? La corteza. Vamos a ver, ¿cuál tiene más volumen? Más. ¿Quién tiene menos volumen? La corteza. ¿Cuál tiene más presión? Núcleo, muy bien, ¿quién tiene menos presión? La corteza, profesor, esa pregunta ya es muy sencilla. ¿Cuál es la capa más gruesa? ¿Cuál es la capa más gruesa? Núcleo. ¿Cuál es la capa menos gruesa? Menos presión. Tome otra pregunta por hacer. ¿Me podría demostrar la densidad de saber para que yo que usted dice que más de eso abajo, menos de eso arriba, ¿cómo no? La densidad del pie al alumno es de 2,7 gramos de compactación por centímetro cúbico. La densidad del pie más joven es de 2,9 gramos de compactación por centímetro cúbico. La densidad del manto superior, profesor, es de 3,9 gramos de compactación por centímetro cúbico. La del manto inferior es de 4,3 gramos de compactación por centímetro cúbico. La del núcleo, profesor, externo es de 12,3 gramos de compactación por centímetro cúbico. Y la del núcleo interno es de 13,3 gramos de compactación por centímetro cúbico. Recuerda que tiene que salir. ¿Por qué es esa parte de densidad? Es más densa que la corteza. Por eso supone que el alumno siempre dice, no, profesor, lo líquido siempre es menos denso que lo sólido. Porque, señor, esto de acá es roca. Pero esto de acá no es líquido, pero es... A pesar, profesor, de que pueda ser líquido por las altas temperaturas, esto líquido no es de agua, sino de metales, por eso tiene más densidad. Profe, otra pregunta para hacerle. Ya me dijo usted la subcapa, y entre cada capa y subcapa hay separaciones, fronteras, límites. Usted no se puede equivocar acá, señor. A estos espacios donde las ondas sísmicas cambian su dirección de velocidad, se llaman discontinuidad. ¿Cuántas discontinuidades son, señores? 5. Vamos a ver, alumnos, si se acuerdan. ¿Cómo se llama la discontinuidad que separa la corteza de manto? Muy bien, yo lo hice, muy bien.
¿Cómo se llama la discontinuidad que separa el manto del núcleo? Profesor, ¿por qué empezó con esta que está en el centro? Porque la discontinuidad de Morovici separa a dos capas, profesor, corteza manto principal. Porque la discontinuidad de Gutenberg separa a dos capas, que son manto y núcleo principal. Mientras que las que voy a mencionar a continuación son discontinuidades menores, porque están separando a sus capas. Por eso las llamamos de segunda categoría o discontinuidades secundarias. Vamos, profesor, por ello. A ver, pues, ¿cómo se llama la discontinuidad que separa al... ¿Qué hace encima? Ahora sí. Muy bien. Astenófera, pirófera. ¿Cómo se llama eso? Muy bien. Y la discontinuidad, profesor, que separa a los dos núcleos, el líquido y el sólido. Huella plena. Bastante bien. Vamos con un muchacho que ya está con sus exámenes, pero luego varios acá que ya tienen sus exámenes. Ya revisó la pregunta que examen realizó. ¿Cuáles son las dos discontinuidades que están preguntados a marcos de ejercicio hasta ahora? Por Rafael. ¿Cuál onda? ¿Cuál pregunta? ¿Principal o secundaria? Por ahora. Mira cómo fue la prueba de una. La primera parte. ¿Qué discontinuidad separa a la cifra de Silvia? No, que no me químico, por eso loco, pues. No me para la tapita. Me para la tapita, la liberal. Respuesta, profesor, ¿por qué tratándolo? Puro y la siguiente cosa. La discontinuidad de Gutenberg separa a... no se puso manto. No le puso ciclear. ¿Y el núcleo cómo lo llamó? Eso. O sea, se puede poner así. Se pone los dos lugares y tiene que leer. ¿Sí? Como al revés, que se ponga aquí en el leer y te pregunte a quién. ¿Cuál es la discontinuidad más densa? Muy bien, muy bien. ¿Y cuál es la secundaria? ¿Cuál es la menor densa? ¿Cuál es la que está más accesible? ¿Dónde? La menos accesible. Ahora todo eso. Quiero que me defina eso. Si hay, mira el gráfico. Corteza continental. Y hay una roca que integra, profesor, básicamente a los continentes que se llama el granito. La roca volcánica, la roca ígnea, capa granítica. Acá las montañas, las cordilleras, los volcanes, las zonas humanas pobladas. Y esta que encima, jóvenes, es la corteza que soporta el cielo y soporta el peso del océano. Corteza marina, corteza oceánica. Muy bien. Ahí también se forma una roca, profesor, de los volcanes, rellenar el basalto, capa basáltica. ¿Qué lo dice? ¿Qué responde? Alpamayo. ¿Qué cosa es el alpamayo? Pero usted no me dice tú, ¿podría hablar antes? ¿Recuerdas? José la Mariana. Y yo te digo, José Tacna. La roca es una zona continental o marginal. Entonces te digan, pues, ¿qué un rato de 15 minutos de la mañana? ¿Por qué te confunde comer? La
fondo del mar. Yo ya te conozco ya. Las cosas así. Profesor, yo soy rápido, tierra, cielo, agua, clima. Y por eso yo te digo, fondo del río Lima, me dice clima. Agua oceánica, agua marina es clima. Agua continental, río, lago, agua subterránea, glacial es cielo. No se puede equivocar ahí. Yo te dije en el fondo del río Amazonas, porque el río Amazonas es agua continental, es agua lógica, por lo tanto, si es agua continental es cielo. Solamente el océano, el mar, es clima. ¿Y le quede claro? Otra pregunta para hacerle. Esta zona, este movimiento, por supuesto, señor, la corriente está en desplazamiento. Este movimiento se debe a las llamadas placas tectónicas. Por eso, por favor, oriénteme ahí. ¿Por qué se movían las placas? Señor, porque acá subiste en el mando superior. El movimiento del magma de manera circular se va moviendo lentamente el magma para que muevan las placas. Eso se le llaman las corrientes convectivas. Alumno, ¿se acuerda usted que las corrientes convectivas del movimiento del magma, el promedio en el mundo, se mueve 20 centímetros cada un año? Bueno, ¿y cómo se llama este movimiento de las corrientes convectivas? La celda de convección. Eso, alumno, se tiene que acordar cuando empieza a hablar de las corrientes convectivas y de la tectónica de placas y la deriva continental para la formación de los continentes. Bueno, ahorita se tiene los promedio, si en Europa hay que contar como en otros menos, como en la parte oriental de Sudamérica. En más inferior. Es el lugar, alumno, donde se encuentra el punto de nacimiento jóvenes de un. Eso ya te lo digo. Esta parte se llama clase. Esto se llama chimenea. Esta parte la chimenea. Fuerte conducto, la chimenea. Profesor, y acá se encuentra el origen y el nacimiento de un volcán. Excelente. Los focos volcánicos más profundos. Profesor, una pregunta. ¿En el Perú hay foco volcánico? Por favor, señor, si tenemos centenas de volcanes. Puede ser una gran cantidad de actividad. En el más inferior y en el más superior. Porque si no, porque el Perú también son grandes. Y el núcleo. Núcleo externo, escucha, 4.500 grados Celsius. Núcleo interno, 6.000 grados Celsius. Por eso, profesor, el núcleo externo, con las altas temperaturas, con la gran sensación calórica, hace que los metales se fundan y presenten un estado líquido, mientras que el núcleo interno, profesor, tenga un estado sólido. Profesor, pregunta para hacerle, estado líquido porque hace mucho calor, funden a los metales, mientras que el estado sólido del núcleo interno en las altas presiones, más de 5.000 kilómetros de roca de piedra. Profe, otra pregunta para hacerle, solamente son las profundidades de las capas, no, también puede ser de sus capas, mira. Acá tenemos una zona de la discontinuidad de Córdoba a 45 kilómetros. Por eso que esta zona de acá es la discontinuidad de Repeche a 850 kilómetros de profundidad. Y profesor, la discontinuidad de Western se localiza a 5.100 kilómetros de profundidad. Esto, señores, es importante recordar. La geósfera es la masa sólida. Esta geósfera o masa sólida, profesor, está integrado por agregados conocidos como las rocas. Jóvenes. Esto de las rocas. Petrología. Petrología, profesor. Clasifica las rocas de esta categoría. Espero que no se haya olvidado. La primera roca. Rocas. Joven, de agua mineral tamaño. ¿Qué son las rocas aquí? Las formadas por... ¿Qué es la roca ahí? Formadas Formada por... Formada por enfriamiento de la lava o magma.
Cuando el magma, la lava profesorial, se enfría y se solidifica. Profesor, una pregunta, ¿por qué lava y o magma? Porque lava es afuera, magma es dentro de la corteza. Este proceso de enfriamiento y solidificación que da nacimiento a las rocas ígneas se llama la cristalización. ¿Correcto? Profe, o sea, cada vez que yo escuche cristalización, es el proceso que da formación a las rocas ígneas, que son las de mayor densidad y son también las más numerosas, las más abundantes en todo el planeta. Conforman el 92% del total, profesor, de la geología. Hay dos categorías de rocas ígneas. Atención, jóvenes. Las rocas ígneas que se van a formar por el enfriamiento del magma dentro de la corteza terrestre. Profe, ¿cómo se le va a llamar? Rocas ígneas intrusivas, o también conocidas como plutónicas. Ejemplo, profesor, de rocas ígneas intrusivas. Atención, la más abundante que es el granito. También, profesor, tenemos a otra roca ígnea intrusiva llamada el gabro. También, profesor, tenemos a otra roca ígnea intrusiva llamada la granodiorita. Pues son rocas del interior de nuestro planeta que por su alta densidad son empleados por la ingeniería civil para hacer concreto. Profe, pero no solamente es la ígnea intrusiva. Se supone, profesor, que si el magma sale pulsar y se convierte en lava, y esa lava entra en contacto con las otras encías, forma, jóvenes, la roca ígnea extrusiva. También, profesor, conocida como la roca volcánica, porque para lo ocurra esto, el volcán tiene que erupcionar. Ejemplo de roca ígnea extrusiva. En la sangre. Porque es el fondo, todos los océanos. No, pero ¿cómo que el fondo de los océanos? ¿Acaso en el fondo de los océanos de volcánicos como en la dorsal? ¿Qué va a profe? Aparte de basalto. También tenemos, señor, formando la base de la cordillera más larga del mundo, los Andes, la Andesita. También, profesor, tenemos a la cunita. No lo digo. La cunita es la piedra que tiene poros. Porque cuando se formó, dentro de la lava había burbujas de aire. Y por eso es la única roca que la coloca en el lago de Zona, que es la famosa piedra Joven. Y también, jóvenes, tenemos una roca clásica de luz. ¿De qué color? Esa roca blanca, profesor, surgió la última vez en 1746 con la erupción final de Lini y ocasionó un terremoto que destruyó casi toda la Arequipa. Pero como la roca ígnea es muy resistente, se volvió a hacer las capas en base a días. Y por eso que de ese momento Arequipa tiene predominantes días y un color en su paisaje que lo llaman la ciudad. Las rondas tienen utilidad de nombre pero no solamente son rondas aquí. Todos son metros largos. Ha terminado su escolar probando salones y le están dando un permiso
Tampoco los salones no estamos se van a quemar porque no se público. Entonces, si tú respetas su espacio para estudiar de ahí se repite. Porque está teniendo un simulacro, pero no es un periodo difícil. Mucho menos profesor, si estamos en un ciclo en que las cosas son buenas. ¿Qué son las cosas que necesitan? Son las rocas que se forman por compactación, perdón, de sedimentos, de fragmentos, de residuos de otras rocas o de restos orgánicos. Esto, profesor, es un proceso que también se denomina litificación o diagenización, compactación de sedimentos por presión, y que da nacimiento a la roca menos densa de todas de la serie. Pero si me has escuchado la definición, alumno, las rocas sedimentarias se forman de restos de otras rocas, en un tipo, o sea, de restos inorgánicos. Es por ello que el nombre que voy a emplear es roca sedimentaria clásica. Restos inorgánicos de tipo, por eso ahí la llaman de ítica, roca clásica o de sedimento o de tipo. Ejemplo, por favor, profe, para orientarse. La arena se compacta en zonas de playa y nace una roca llamada la arenita. Cuando la roca que es redonda, llamada canto rodado, encima se le acumula arena, en las playas o en las orillas de los ríos, nace el conglomerado. Del fango, profesor, del agua saturado de agua al compactarse, nace la lunita. Rocas, restos inorgánicos. Pero también, profesor, es justo decir que los restos orgánicos de animales, de vegetales, también van a compactarse y formar otra roca, una sedimentaria no plástica, o también denominada no epítica. Profesor, ejemplo, por favor, de eso. Los restos, señores, de conchas marinas fosilizadas en el zócalo continental dan nacimiento a la caliza, que es muy utilizada para hacer cemento, mientras que los restos calcinados, quemados de algas en el fondo marino, dan nacimiento a un combustible que es el carbón. Le estoy poniendo utilidad a todas estas formas de roca. Y la tercera, profesor, son las rocas que van a ubicarse horizontalmente, justo donde tocan las plantas de clones, mucha presión. O de repente, profesor, acá hay un poco volcánico, mucha presión. Lo que la pobre roca va a sufrir una transformación en su estructura, una transformación en su composición, una alteración química. Eso, jóvenes, es un proceso llamado metamorfización. Qué fácil, profesor, esta última, por eso que lo llamamos rocas metamórficas. Son las rocas, profesor, más escasas, más difíciles de encontrar. Estas rocas metamórficas, profesor, se pueden clasificar en dos categorías que paso a detallar. Se divide, alumno. Tome acá, para que entiendan la diferencia. O calor, sí. Esto sería por presión. ¿De manera? Y esto sería por alta CPA. Cuando la roca se forma por presión, cuando una roca ígnea o sedimentaria se transforma porque está en medio de choque de placas, lo va a hacer en un aspecto laminar. Porque yo entiendo eso. Los que estudian las rocas van a hacer un corte de la roca y van a encontrar así sedimento 1 de minerales, capa 2 de minerales, capa 3 de minerales, o sea, láminas, polvos, uno encima de otro, ordenados. Esto, profesor, se le llama roca metamórfica foliada. Del granito grueso, profesor,
que es un tipo de roca ígnea intrusiva, se pone en él. De granito profesor fino, que es otro tipo de roca ígnea intrusiva, se forma en el esquisto. ¿Y qué tal, profe, si es que ahora la alteración química es por calor, que por calor ya no presenta un aspecto laminado, sino es desordenado, todo macizo, compacto? Ah, profesor, entonces, si hacemos el corte, es un aspecto homogéneo, sí, señor. A eso ya no se le llama roca metamórfica foliada, sino simplemente no foliada. Profe, ejemplo, por favor, de eso. La roca caliza en zona de volcanes se transforma en su variante metamórfica no foliada llamada el mármol. Y profesor, el carbón de zona de alta temperatura se transforma en un tipo de carbón muy energético llamado la antracita. Profesor, yo pensaba que el carbón era una roca sedimentaria, todo menos la antracita, es su variante metamórfica. ¿De acuerdo? Tenemos entonces la definición detallada de las rocas. Y hay una más. Las rocas así mismo están integradas por los llamados minerales. Hay 4.000 minerales en la Tierra. Nómbrame los más abundantes. Nómbrame los más abundantes en la Tierra. ¿Cuál es el mineral más abundante de la Tierra? Respuesta, no, señores, el hierro es un elemento químico, fosfato, utilizado en dispositivos electrónicos. Otro profesor que también es muy utilizado por el hombre es el cuarzo. Otro profesor es la calcita, la roca caliza. Los primeros en dispositivos electrónicos, como ya lo dije, y el otro es la mica. La mica es fácil de encontrar. La mica está en la playa. Usted va a ver el pescado y siempre se le pega a la y va a haber unos puntitos negritos chiquitos. Correcto, esta justamente es la mica, que se encuentra en zonas desérticas, que es un complemento para la formación de rocas calizas. Pero usted también habrá escuchado de que hay minerales más blandos y más duros. Ah, profesor, esta es la escala de dureza. La escala, profesor, de dureza de los minerales. No es que yo voy a agarrar dos minerales y los voy a tocar y el más duro destruye al otro. No, señor. Es una escala en la que dos minerales los voy a friccionar. Y el más duro raya el menos duro. Ah, profesor, eso se llama la escala de Mohs. Pero vamos a otra cosa bien. Que me diga a ver cómo, qué tanto manejaba, me dijiste el 1, el más plano, y el 10 es el más duro. Correcto. Pero es una escala, señor. Vamos, profesor, a mencionar. El número 1. Por ejemplo, el más blando. Después, también utilizado por el hombre. Bueno, el profesor para la roca caliza. También, profesor, luego viene la fluorita. También, profesor, tenemos a la apatita. Luego, profesor, tenemos a la ortoclase. Después de eso, profesor, viene el famoso cuarzo. Luego, profesor, el no menos conocido, topacio. Luego viene el corindón, el cual sale de la primera la variante. Y después, profesor, viene el más duro de todo, llamado el diamante. Jóvenes, ¿cuál es el mineral que es más demandado? Pero curiosamente es el más escaso. Y por esa causa tiene un valor muy alto. ¿Qué tal, profesor? El valor. ¿Cuál es el país de los diamantes que me llaman? Sudáfrica. Hay 4 diamantes que son considerados los más preciosos. Se llaman las gemas más valoradas. Diamantes
la esmeralda, una rojiza que es el rubí y otra azulada que es el, ¿cuál de los cuatro? Lo tienen gran cantidad algunos países sudamericanos. No, pero también. ¿Qué países conocidos en el mundo? Bolser, de gran abundancia, natura de esmeralda. ¿A qué Sudamérica? Pero aquí. Vecino Perú al noreste. Ecuador al noreste, Colombia. Con esto joven, sí, ya debe haber resuelto más de 25% de ese material problema. Ya está la respuesta, ya. Debe estar respondido. Vamos muy rápido, señor. Por favor. Geodinámica. La geodinámica, profesor, es aquella fuerza que forman los relieves. Alumnos, no lo saben, ¿cómo se llama la ciencia que llama la geografía física que estudia los relieves? Geomorfología. La geomorfología, profesor, determina que hay dos tipos de geodinámica: interna y externa. Alumno, quiero que usted se acuerde de esto. Geodinámica número 1, geodinámica interna. ¿Endógena o exógena? Endógena. ¿Geológica o geográfica? Geológica. Profesor, geodinámica interna, endógena, también llamada geológica o también conocida como tectónica. Y tiene tres manifestaciones que usted va a empezar a detallarlo. La primera es el movimiento, profesor, el desplazamiento de las placas que se ubican en la corteza planetaria. Muy bien, alumno, a esto se le llama diastrofismo. Y el diastrofismo, profesor, se clasifica en dos niveles. El primero, muy bien, profesor, orogénesis. La orogénesis, profesor, ¿qué cosa viene a ser? Los movimientos horizontales, leves o violentos. Violento, movimiento horizontal violento. ¿Y por qué, profesor, se llama orogénesis? Señor, porque forma, ¿qué cosa? Cordilleras, sistemas montañosos, también forma las mesetas. Ahora, profesor, la orogénesis es un movimiento que actúa en áreas reducidas o en áreas extensas. Reducidas, señor, áreas pequeñas, es mucho más localizado. Hay, profesor, resultantes. Profe, y ahí tengo alguna pregunta bastante sencilla, simplemente dos preguntas de ejercicio mental para recordar cómo se va a doblar, profesor, o cómo se va a fracturar la corteza. ¿De acuerdo? Concentración acá. ¿Esto cómo se llama? Espera bien, listo. Ah, no, aquí voy a pasar aquí. ¿Por qué se dobló? ¿Por qué se dobló? ¿Porque baja de tira o no? ¿El plástico o no? ¿Es roca? Secretario. Listo. ¿Cómo se llama la parte de arriba? Excelente antiquinal. La parte de abajo, inguinal. Muy bien, perfecto. Profesor, otro ejemplo, por favor, el desplegamiento de cosa es una cordillera. ¿Cuál es el desplegamiento más alto? La cordillera más alta del mundo, alumno, no es el Himalaya.
¿Cuál es el pegamento más largo? Andes, muy bien. Nómbrame otras 3 cordilleras en el mundo famosas. Alpes, muy bien. Las montañas rocosas son rocallosas. ¿Qué más, profesor? Los montes Cáucasos que se localizan en el continente europeo. Todo eso, profesor, que usted ha señalado, son ejemplos de plegamientos en el mundo. Pero ya sabe, alumno, eso por teoría usted, que los Himalayas tienen las montañas más altas, plegamientos más elevados, mientras que los Andes es el más extenso, el más largo, ¿correcto? 9.000 kilómetros prácticamente recorriendo 7 países de América. Digo, parte alta del plegamiento es el altiplano. ¿Y el altiplano es una montaña? Muy bien. ¿Y el altiplano? Abra, muy bien. O puede ser también un valle interandino. Perfecto. ¿Cuál es la actividad más hermosa del mundo? ¿Cuál es la actividad más hermosa del mundo? ¿Cuál es el criminal más famoso en el Perú? Eso, alumno, se llama el callejón de Guayas. Abro prioridad ¿Y por qué se rompe? Roca más sólida, muy bien, ¿no? ¿Qué tipo de roca, jóvenes, es? Ígnea, roca volcánica. Profesor, esto es muy sencillo. La parte superior de la falla se llama la parte inferior se llama un profesor importante, conocido, meseta, muy grave en alumnos, lago de origen tectónico, dijo señor. ¿Cuál es el mejor más grande del mundo? Soy yo, muchachos, hice un cuadro, resumen, señor, de 16 ediciones, y en la que señalé la meseta más grande del mundo. La meseta de la Siberia Central, 3 millones de kilómetros cuadrados, señor. ¿En qué país? Rusia. Y al costado subiste el lago más profundo del mundo. Por favor, alumno, eso no puede fallar. Lago Baikal, Rusia. Por eso ya acá en el Perú. ¿Te mandan? ¿Te mandan mejor, señores? ¿Cómo va a ser mejor de Titicaca? No estamos de azul. Acá está la meseta de Goya. Y el grave profesor, ya que lo diga, es el famoso Titicaca. O la segunda meseta más grande del Perú, que es la de Uy. Y que por todo tiene el segundo lago más grande del Perú, que es el lago único Chinchaycocha, o lago de los Reyes. Profesor, lago único Chinchaycocha o de los Reyes. Eso, profesor, ¿qué es? Eso, profesor, es sobre, en este caso, movimientos horizontales. Pero hay uno más. Cuando yo tengo, jóvenes, un choque de placas sobre rocas, el choque de placa, profesor, no es lo suficientemente intenso para generar un desplazamiento. Solamente se rompe, se fractura la corteza. Entonces, a partir de un punto central, se empiezan a formar desplazaduras. ¿Correcto? Básicamente, profesor, son grietas, son surcos en la roca a nivel superficial.
Esto, profe, tiene un nombre especial. Cuando la roca se rompe por choque de placa, pero sin desplazar bloque para arriba, bloque para abajo como la falla, esto se llama diaplaza. Ponemos una interrogante ahí en la ley. ¿De acuerdo? Profesor, pero en la de menor, pues obviamente la de menor cantidad. La más escasa es la mayoría o terminan en pegamiento o terminan en falla. La segunda, alumno, no se podría. Si ya he estudiado neurogénesis, profesor, lo que pide es la epigénesis. Porque ayúdeme por favor, profesor, la epigénesis. Son los movimientos de ascenso y descenso verticales de la corteza. Con esos movimientos verticales, ese movimiento de ascenso y descenso es leve, es suave, pausado, moderado, es responsable de formar ¿qué cosa? Las masas continentales, las orillas, los litorales. Estos movimientos epigénicos, profesor, a diferencia de los orogénicos, abundan en áreas sumamente extensas, áreas gigantes, de grandes proporciones, de grandes dimensiones. Vamos, profesor, justamente por ello. Esto ya se le explicó, señor. Cuando nosotros tenemos la epigénesis, hay una zona que se levanta, otra zona que se... Profesor, las zonas que están en proceso de levantamiento epigénico en las costas se llaman abrazos. Las que se unen en las costas se llaman depresiones. Pero, profe, es muy fácil. Voy a aplicarlo en otro lugar, como no. En Europa, alumnos están, observa, la zona de Noruega, la parte de Suecia, acá está Finlandia, acá está Dinamarca, acá está la zona de Holanda, acá está Francia. Esta parte, profesor, es la península escandinava, donde se encuentran los tres países militares mencionados, que son Noruega, Suecia y Finlandia. La zona, profesor, o sea, de la península escandinava se levanta. Pero tiene que haber un equilibrio. Por supuesto, señor. Porque si hay plataformas que se levantan, hay zonas que tienen que unirse por el estado de equilibrio de la corteza llamado la isostasia. Profesor, ¿y cómo se llaman las zonas que están en proceso de hundimiento allá? ¿En Holanda? Esas depresiones están en un país llamado Holanda, señores. Países. Las tres cuartas partes de Holanda unimos. Pero, alumno, esto me lleva a otro tópico. Si la epigénesis se explica en nacimiento de los conceptos, usted me tiene que mencionar, profesor, cuáles son las teorías que me detallan el origen continental. Muy bien. Vamos a empezar. La primera teoría fue planteada por el meteorólogo, geólogo alemán Alfred Wegener. 1912. Claro, señor, muy bien. Los continentes están en movimiento, están en desplazamiento, están en derivación. Eso para ustedes simplemente un recordatorio. Porque, profesor, hace 200 millones de años había un supercontinente, más de 200 millones de años atrás. ¿Te acuerdas que Pangea estaba rodeado por un océano dividido llamado Pantalata? Y lo que quedó de Pantalata luego se transformó en el océano más grande llamado el Pacífico. ¿Y qué le pasó a Pangea, profesor? Se rompió los bloques. El del norte llamado Laurasia y el del sur llamado Gondwana. Vamos a ver unas menciones de quiénes estaban en Laurasia, pegados juntos. América del Norte. También, profesor, el viejo continente Europa. El continente más grande, Asia. Y la isla más grande del mundo, Groenlandia. Muy bien. Groenlandia es un país. ¿Qué dice? ¿De qué país? Nómbrame los territorios de Gondwana. Empieza. América del Sur. Pegado con pegado con América del Sur y África, el continente blanco. A la derecha, profesor de África, India. Y ahí, profesor, también Australia, o sea, lo que viene a ser ahora. Cuando vuelve a presentar la persona, yo pruebas.
¿Qué prueba, profesor? ¿Te acuerdas de eso? ¿La ley de eso? ¿Qué te pasa acá? ¿Ah, sí? ¿Qué observes es qué? Atlántico. Desaparece, apúntalos. Los bordes continentales de la geológica. Por esta parte de asunto, que lo que alimenta el río más largo y caudaloso del mundo, que es el. Y si uno llevar acá, en esta parte estaría su continuación. El segundo río más caudaloso del mundo, que es el río. ¿Qué río es? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el río caudaloso y pasa por un desierto hasta que empieza a formar? Es el río Congo, profesor. Esto, alumnos, es un fundamento, una prueba geográfica. Las dos englobadas son un fundamento físico de la profesión. Hablamos, señores, de restos fósiles. Cuando usted, alumno, se va a la Antártida, debajo de la capa de hielo encuentra restos fósiles en rocas sedimentarias de palmeras. Profe, eso es imposible. ¿Cómo en la Antártida van a haber restos de palmeras? Y la palmera se forma en un clima tropical de más de 30 grados de temperatura promedio, profesor. Y la Antártida, profesor, es una zona fría de 45 bajo cero en promedio. Porque la Antártida, señor, cuando formaba Gondwana estaba en el trópico de Capricornio, y cuando integraba Pangea estaba en el centro, en el Ecuador. Toda la Antártida, sus 14 millones de kilómetros cuadrados, era una selva más grande que la Amazónica. Todo mi universidad. Eso profesor lo encuentra en las rocas sedimentarias. Ahora, profesor, paleobiológico. Y profe, también encontramos. ¿Tú sabes que nuestro planeta tiene un movimiento sobre su eje llamado rotación? Este movimiento de rotación activa a su vez un campo magnético. Este campo magnético va modificándose, va alterándose cada cierta cantidad de tiempo. En promedio son de 180.000 a 250.000 años. Y cuando se cambia, profesor, los polos magnéticos, esa alteración influye en la distribución, profesor, de las rocas. Y las rocas son como una especie de edificio donde queda impregnado en la distribución de minerales cómo está orientado el magnetismo terrestre en este momento. Esto, profesor, nos llevó a que esta teoría fuese casi aceptada hasta que Wigner tuvo el error de explicar que el movimiento de los continentes era porque flotaban sobre masa de agua. Y por ello, profesor, esa teoría descartada hasta que años después, varias décadas para ser exacto, surge la tectónica de placa. Profesor, ¿a quién se le ocurrió eso? Harry G. Harry G, profesor, establece que el año de 1971 esa teoría. Profesor, ¿pero sobre qué? Escucha, ¿cuál fue el fundamento de Harry G? Lo que te dije que tenía que acordarte por ahí. La teoría, señores, de las corrientes convectivas o corrientes de convección. Profesor, ¿eso no puede dejar bien? No, señor. Eso fue el británico Arthur Fox en 1940. Eso, profesor, fue el antecedente para que el GES se diera cuenta que la placa se mueve por culpa del magma que está en el manto superior. Ese es el fundamento
lo lleva para que pueda explicar ahora sí el detalle, la teoría de Weber, la retórica de sangre. Pero voy a hacer una diferencia. Para empezar dice que las cortezas son placas. No son continentes, sino son placas continentales del cielo. No son océanos, sino, profesor, son placas oceánicas del clima. Y las placas chocan y se separan. Perfecto, profesor. ¿Cómo se llama la zona donde va a darse el primer impacto? 1. Zona de convergencia. ¿De acuerdo? Profesor, a ver, por favor, oriénteme ahí. Zona de convergencia. Colisión, señor, choque de placas. Y cuando se produce el choque de placas, aparte de terremotos intensos, complejos, de gran violencia, también, profesor, se va a desarrollar lo siguiente. Mire usted. ¿La acabo, no? La acabo. Creo que ya me dijeron que creía que esto es la zona de la xenósfera. Magma. Cuando chocan las placas, una de las placas se introduce debajo de la otra. Mira acá. Este pedazo de roca se funde en el magma. Desaparece. Por eso que cuando hay choque de placas, se produce la destrucción de la corteza. Y cuando hay choque de placas, profesor, destrucción de la corteza, se forman las áreas más profundas de los océanos, que son las fosas. Pero hay distancia, pues, señor. Usted no va a pensar que acá, porque usted está diciendo que se va a quedar sin placa en la pedazo de tierra. No, profesor. Ahí tiene que darse lo contrario. La zona de divergencia, la zona de separación. Solo ayúdenme, por favor, con eso, la separación, la divergencia de placas. ¿Qué va a ocasionar? Cuando las placas, señor, se separan de las placas, no se separan dos placas, se crea abertura en la corteza. Y por esa abertura de la corteza, profesor, va a empezar a tener magma. Este magma se enfría y da nacimiento a un nuevo tipo de roca. Formación, creación, génesis de nueva roca, nueva corteza. Esto con el tiempo se va a acumular y nace cordillera submarina llamada la Torre. ¿Cómo se llama, profesor, el primer proceso cuando tocan las placas? Subducción. Mientras que el segundo proceso donde se separa las placas se le llama aducción. ¿Correcto? Ahora, en el Perú hay solución. ¿Sí o no? Sí, hay sobre placas. ¿Hay aducción? También hay separación de placas. ¿Cuáles son las placas del Perú? Qué barbaridad. Quería hacer una pregunta ya que me están ahí en. ¿Cuáles son los índices de la placa de Nácar? Ah, sí, profesor, justamente sí. Fíjate, señor. Puede dibujar en color naranja. A ver, eso. Todo esto, profesor, mira, en la plaqueta. ¿Está bien? ¿Qué tal acá? ¿Cuántos son acá? Placa de Nazca, placa sudamericana. Esta parte, profesor, de acá, es la placa que menos se mueve. Es la placa antártica. ¿De acuerdo? ¿Qué más, profe? Por acá, profe, voy a localizar a la placa de Caribe. Y todo esto. Es la placa que está frente a nosotros. Hacia el oriente, que es la placa africana. Mira esto. Acá toca, ¿no? Por acá se forma un poco. Pero si estas placas van en esta dirección, acá, profesor, y en todo ese espacio se forma la cordillera más larga del nivel del océano. Se llama la dorsal Meso-Atlántica, que viene desde la isla de Groenlandia y termina en el polo sur de la Antártida. Y la cordillera transversal en el continente, 9.000 kilómetros, se transmite en 6.000 kilómetros de altitud. Va de polo a polo. ¿Correcto? ¿Qué te acabo de decir con eso? Que nosotros nos estamos acercando hacia
hablando de qué continente, propiamente dicho, a lo largo de millones de años. Porque si ya quedó claro, alumno, que antes hubo una Pangea, estuvieron juntos, luego se separaron, después se mueve se vuelve a en 50 millones de años, vamos a juntar la Argentina, la Antártida y la parte sur de Asia. Y vamos a separar la América. Por la zona de Panamá, que va a partir otra vez para allá. Eso es la evolución biológica. ¿Seguro? Profesor, una consulta. Sencilla y elemental. Ya usted me ha explicado la planta. Señor, viene algo también fácil. Volcán. Ah, profesor, pues, no volcán. La actividad del mar. Alumno, ¿cuántos volcanes tenemos? ¿Cuántos volcanes tenemos? Profesor, una pregunta. ¿Qué tipo de vulcanismo hay? Atención, señor, escuchen. Si es que el magma se queda dentro, o se le llama, señores, a esto vulcanismo intrusivo. Ejemplo, profesor, si es que el magma se acumula hoy de manera irregular, se llama basolizo. Acumulación, profesor, amorfa de la fuente magmática. ¿Y qué tal, profesor, si es que ahora el magma se acumula de manera horizontal? Y los nombres alumnos se le llama manto o horizontal. Y si es que el magma, profesor, ahora se acumula de manera vertical, tiene tres nombres, señor, se le llama dique, se le llama beta o filomilio. ¿Correcto? Esto profe es vertical. ¿Y qué tal, profesor, si es que ahora el magma se va a acumular de forma, pues, similar a un plato, a un platillo? Esto, profesor, se le llama lombolito. ¿Y qué tal, alumnos, si es que ahora el magma se acumula en forma de cúpula, en forma de hongo? Laconito, muy bien, señor, también llamado el en forma de cúpula o simplemente un abundante. Profe, pero aparte de lo intrusivo, yo también tengo el vulcanismo extrusivo, porque es decir, el vulcanismo extrusivo puede ser de varias formas. Tenemos que notar el señor lo siguiente. Observe. El magma que sale desviándosela. Cuando el volcán empieza a emitir grandes cantidades de dióxido de carbono, eso se llama fumarola. ¿Correcto? Y el que emite grandes volúmenes de dióxido de azufre, eso se llama la solfatana. Jóvenes, una gran erupción volcánica, ¿a qué puede contribuir? Y el CO2. Señores, CO2, lluvia ácida o no. CO2. Aumentar el calentamiento global. ¿Y qué más, profe? Aparte de la solfatana, la fumarola. La que mata más personas. La nube de pirogatos, por supuesto, que es gas. Gas puede ser polvo volcánico. ¿Qué tal, profesor, si es de más de 1 milímetro y llega hasta 1 centímetro, la pili volcánico? ¿Y qué tal, profesor, si es más de 1 centímetro de diámetro, bomba volcánica? Y luego, profe, un chorro, agua superficial se calienta y sale el resultado y se dan los genios. ¿Hay genios de género? Sí. ¿Cuáles son los nombres de departamentos de imágenes? Ahí. Y también, profesor, tenemos cuando el agua de la laguna se calienta, sale la agua, el hijo de agua de mar, y no lo pesa, pero hay agua de mar. Profesor, alumnos, tenemos jóvenes. ¿Qué
a dar una variante. Pero muchachos, el representante les había explicado de que según la erupción había volcanes hawaianos, volcanes estrombolianos, vulcanianos, que son los clásicos. Luego vienen los bestianos y los peores, que son los perianos, que son los más explosivos. Todo el cráter explota. Aquí tenemos un latino de volcán, y esto está el mar, y ese es el vulcaniano, ya. Pero por ejemplo, en Hawái el huequito tiene una corteza y un volcancito de 50 centímetros de altura y está el mar. Y hay volcanes como el Tele, que está en el medio de la isla Martinica. Cuando sale el magma es tan viscoso que explota todo el cráter y todo sale expulsado. Pero profesor, también hay volcanes según la actividad que tengan. ¿Qué tenemos, jóvenes? Claro, los que siempre están, señores, con mucho movimiento magmático, los nativos. Ejemplo, profesor, de volcanes activos. Por ejemplo, en Italia, jóvenes, el Etna. En Italia también, profesor, el Vesubio. Por eso, otro volcán importante activo en Ecuador, jóvenes, el Chimborazo. Y acá en Perú, profesor, no nos podemos olvidar del Moquegua llamado. Profe, pero hay volcanes que están reposando, no están erupcionando, no, señor, no está durmiendo el volcán todavía. Es un volcán que está emitiendo gases. Y también, profesor, están los volcanes que no tienen nada, profe. Ni sismo produce, profe, ni temblor. Entre comillas, ¿no? Porque de un momento a otro pueden despertar y pueden ser más violentos. Entonces, algún ejemplo de un durmiente, por favor, el más famoso de Perú. Otro profesor, el volcán más hermoso del mundo. Es el volcán sagrado de los japoneses, Fujiyama, el volcán Fuji. Y activo, profesor, en la casa de Perú. O uno que está en el África, señores, en la sabana africana, el vivo Kiliman, volcán. Profe, no puede usted terminar de biodinámica interna y pasar a la externa y que usted no me refiere, no me dice, profesora. Muy bien, alumno, los ciclos. ¿Qué cosas son los ciclos? Movimientos, liberaciones, señores, violentas de energía. Ese movimiento, profesor, violento, espectacular, grupo repentino, energía, también se le conoce con el término de seísmo, agitación. Cuando hay un terremoto, alumnos, usted ya ve esto, jóvenes. Hay dos razones principales para que exista un terremoto en un lugar débil de la Tierra. Muy bien, señorita, el toque de placas del diastrofismo, 85% de los terremotos se muestran. Pero hay un 15%, profesor, que se da cuando hay una violenta erupción volcánica. Algún ejemplo, la de Lichi, del 1746. Cuando toca la placa, profesor, tenemos dos sentidos. Observe acá, señor. Placa número 1, placa número 2. Para colisionar y al tocar jóvenes, se va a dar una liberación en esta zona externa de nuestro planeta, profesor, que es magnífico. La parte donde va a dar el choque de placa se llama el hipocentro. Profesor, el punto de nacimiento, determinación de origen, de génesis, la energía se transmite rápidamente a la superficie, alumnos. Eso se da gracias a las ondas sísmicas. Y la onda sísmica, profe, va a voltear un punto vertical en la superficie llamado el epicentro. Profesor, esta es la superficie. Pero, profesor, ¿acaso cuando hay un temblor o un terremoto, solo la gente del epicentro lo va a percibir? Jamás, señor. Toda esta zona que voy a sombrear ahorita en color amarillo es el área de influencia del terremoto. Esa área de influencia, profesor, del terremoto, delimitada por una isolínea llamada exorcista, responde al nombre de la pleistoceno. Por ejemplo, ¿se acuerdan del último terremoto del Perú? Potente.
fue el 15 de agosto del año 2007. 30 kilómetros de profundidad. Fue el pico. Más que el pico. Lo siguieron hasta... ¿Qué país? Al sur. ¿A qué norte? No. ¿Más el favor? Colombia. Eso es lo que son. Profe, una pregunta. ¿Cuáles son los tipos de ondas que se dan? Tipos de ondas que se dan. Una, dos, tres. Onda primaria. Es la que sienten los animales. Por favor, los animales muy nerviosos. Porque se están sintiendo cómo se está rompiendo la roca dentro de la tierra. Es la roca más veloz. Entonces, esa es la onda longitudinal. Pero que esta roca viene la siguiente. Esa es la onda que cuando llega a voltear tu casa para arriba y para abajo. Es la onda secundaria. La purificación sangre para arriba y para abajo. Va teniendo varios efectos. Dice que el terremoto dura más de 2 minutos. Si es de más de 7 grados en la escala de Richter, profesor, viene la onda número 3, la onda superficial, que es la más peligrosa, profesor, porque esa onda, profesor, hace que la pobre casa, la columna vaya para adelante, para atrás, para los lados, de manera diagonal, y muchas de las edificaciones colapsan. Un ejemplo, profesor, de ello es la onda Rayleigh, que es la que genera la mayor cantidad de destrucción. Es la más lenta, profesor, sí, pero es la más destructiva de todas. Sobre una pregunta por hacer. Cuando tocan las placas jóvenes, hay un punto donde se va a friccionar la corteza. Ese lugar, profesor, ¿cómo se llama? Plano de lesión. Cuando en este plano de lesión, profesor, el choque de placas es intenso, más de 2 minutos, y es superior a los 7,5 grados de la escala de Richter. Se genera tanta fricción de minerales que se produce una descarga de energía. Esa descarga de energía, profesor, puede llegar incluso a reaccionar con la humedad de la atmósfera y produce luz. ¿Qué es lo que vimos en el 2000? La bioluminiscencia. ¿Qué cosa es eso, profesor? Una descarga de luz, de energía, y que genera un sonido. ¿Qué hicieron acá allí? ¿Qué hicieron acá? Llorar. ¿Qué hicieron los niños, profesor? Hasta traumar. Estos señores son un relato único. Cada vez que se tiene un terremoto prolongado y de mucha intensidad. Bueno, pero ¿por qué? Porque el terremoto del año 2007 puede ser minutos con 35 segundos. Por esta razón. Profesor, una consulta. ¿Y es probable que se dé? Por supuesto. Porque en nuestro país, en el año 2000, el Instituto Geofísico Peruano dijo que había que romperse la placa en 3 lugares de nuestro mar. ¿Cuál fue, profesor? Uno, Arequipa. En el 2001 hubo un terremoto más tsunami en Haití. 2, Ica. Y en el 2007 hubo el terremoto en esta región. Algunos de ustedes saben, la última que me digo. Y eso no tiene ahí. Y eso no tiene. Solamente falta un lugar. ¿Cuáles son los 3 departamentos más sísmicos de Perú? Arequipa. Segundo es Lima y el tercero es Ica. Y la nota falta de eso.
haría tanta pérdida más. Lastimosamente no hay, pues una persona que iría cuatro veces. Pero en la provincia, como en Lima no hay un terremoto fuerte del año 74, porque de los 20 que fue en Inca. Entonces la probabilidad del siguiente terremoto, como han pasado casi 40 años, el ejemplo clínico dice que cuando más tiempo va, entonces la probabilidad del siguiente sea más fuerte que mucho mayor. Estamos en un 90-91% que el siguiente gran terremoto es una escala de 8 grados. Porque no solamente se rompe la placa, la teoría externa, jóvenes, que también alumno ya usted debe acordarse, joven, se le llama fuerza geográfica, fuerza exógena, profesor, es la que rompe a los relieves, alumnos, rápidamente. Tenemos dos meteorizaciones, profesor, de destrucción de la roca, ¿te acuerdas? Destrucción in situ, sin transporte de material. Profesor, sencillo. ¿Cuáles van a ser? La primera, la meteorización física, o también llamada la mecánica. Jóvenes, ¿hay cambio de composición? No. Ejemplos. 1. La roca se rompe por calor mediante láminas. Termoclasia, también llamado exfoliación. 1. A la primera, señora. La segunda, la roca se rompe por el frío. Crioclasia o defracción. La tercera, profesor, la roca se rompe por la sal. Aloglasia. Y la cuarta, profesor, la roca se rompe por la raíz de una planta. Piroclasia. Estos, señores, son meteorizaciones físicas. No hay recinto jóvenes traslado de materia. No hay alteración de los componentes. Pero, profe, también yo debo recordar que la meteorización suele ocurrir que por la presencia de elementos químicos se transforma, se altera el interior, el contenido del mismo. Se le llama meteorización química. Tenemos, profesor, los siguientes ejemplos, muy sencillos alumnos. 1. La roca se rompe por acción del agua, eso se llama la hidratación. Y cuando la roca, profesor, se disuelve y logra haber una filtración de minerales en el suelo, profesor, no solamente se filtra el agua, sino minerales muy menor. A esto se le llama la lixiviación. ¿Y qué tal, profesor, que ahora la roca se va a disolver, pero por la acción de el dióxido de carbono? Entonces, si el carbono disuelve mediante la carbonatación, y el oxígeno, profesor, disuelve mediante la oxidación. Esto, señores, nos llevará a lo siguiente. Si la meteorización es un proceso de fusión estático, la erosión es un proceso dinámico que tiene tres etapas jóvenes. Vamos a ver, profesor, la primera, el desastre, la destrucción, la degradación de la roca, también conocida con el nombre de degradación. ¿De acuerdo? La segunda, los materiales destruidos en la erosión sí se movilizan y se acarrean y se trasladan a otro punto. Y el tercero, jóvenes, las rocas se acumulan, se van a agradar, se van a depositar, también llamado sedimentación. Y eso nos lleva justamente a los tipos de erosión. Son, profesor, 5 tipos de erosión que van a ocasionar diversas formas, diversos efectos. Fíjense que en estos momentos lo va simplemente a indicar. Profesor, ¿cuáles son esos tipos de erosión? La primera es la erosión marina. Mira, Luna, erosión marina por degradación y por agradación. No se confunda. Degradación, profe, tenemos acantilados, tenemos, profesor, golpes, tenemos, profesor, bahías, tenemos, alumnos, ensenadas, tenemos, profesor, también penínsulas. También, profesor, no se olvide que existen puntas y también tenemos cabos.
Por la relación, cúmulos. También, profesor, tenemos barras. También, profesor, tenemos playas, zonas litorales. Llega, profesor, la erosión marina es generada por los tres movimientos del océano: ondulatorio, olas; vertical, marea; circulatorio, corriente marina. El 1-2 alumnos es la erosión fluvial, aquella vinculada con el río. Y hay, profesor, por desgaste de degradación y por depósito de degradación. Desgaste, profesor, los valles en forma de nube. También, profesor, por desgaste tenemos a los cañones. También, profesor, tenemos a los hongos. También, profesor, tenemos a las cascadas, a las cataratas. Mientras que por la degradación, alumnos, tenemos a las terrazas fluviales o terrazas de acumulación. También, profesor, tenemos a las desembocaduras, los deltas. En las desembocaduras fluviales, los estuarios. Y en la parte final, profesor, de los ríos costeños transversales, están los conos electivos. Profesor, la tercera, la erosión glacial. Agua de la masa de hielo. Y la masa de hielo puede van a ocasionar lo siguiente: primero, por degradación. Profesor, están los valles, pero no en forma de V, sino en forma de U. También están los circos, también están los hablas o 4, también están los pilotos. Y vamos a recordar los circos. Superficie, a nivel de glacial, aclaración. Tienes morrenas. Tenemos, profesor, las morrenas son montículos de roca que se desprenden de la montaña. Y cuando estas morrenas se acumulan, profesor, en forma de cerros, generan alumnos los famosos nubes. ¿De acuerdo? Profesor, otra pregunta por hacerle. La alternativa tiene que ver, profe, con la erosión del viento, la erosión eólica. El viento, profesor, produce dos acciones. La primera, ya comentada, señores, que es la degradación. Está vinculada al uno con los vegetales, que son rocas de forma de humus o rocas subiguales. Y también, profesor, los bosques de piedra, posiblemente llamados los bosques rocosos. Y en un desierto, profe, se pueden formar los lomes, se pueden formar los médanos, y también algunos tenemos a las dunas. Y profesor, la número 5 es la erosión cártica. Profe, es la más sensible, es la erosión generada por el agua de lluvia filtrada dentro de la corteza llamada el agua subterránea. El agua subterránea, profesor, ocasiona por degradación. Entonces, 1, cavernas, cuevas sombrías. Cuando la caverna empieza a unirse en el techo, se forma la colina o sumidero. Colina o sumidero. Y también, profesor, cuando se derrumba toda la caverna, se puede formar acá fuentes naturales. Por eso, entre los dos lados de la antigua caverna. Ya dentro de la caverna, profesor, por la relación en el techo se forman las estalactitas. En el piso, profesor, están las estalactitas. Y la unión de la estalactita más la estalactita da como nacimiento a los estalactitas. Y con eso, profesor, ya usted simplemente le da su correspondiente respuesta a la práctica. Número 1, la respuesta es 1 de estos, número 2. ¿Cómo, señores? 3, 4.